Hay un pensamiento en la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8 versículo 15. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8 versículo 15, dice la palabra del Señor: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Oramos? Querido Dios y Padre que estás en el cielo, honra, gloria y alabanza sean a ti por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre Celestial, porque nos permites reunirnos para estudiar tu santa palabra. Gracias te damos también por el sacrificio eterno que realizó el Señor Jesús en nuestro favor. En este momento, Padre Celestial, queremos estudiar tu palabra. Pedimos la dirección del Espíritu Santo para que Él pueda venir a nuestra mente y nos ilumine para poder recibir la semilla de la verdad. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Agradezco a nuestro Dios porque nos permite nuevamente reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para estudiar los misterios que se encuentran en ella. Sacrificio eterno es el título de esta serie de estudios que estamos llevando a cabo, y en el día de hoy estudiaremos el tema número 6, que se titula Adoptados en la familia de Dios. La palabra adoptados o adopción viene del griego huiotesia, de huios, que significa hijo, y tesis, que significa colocación, de manera que huiotesia significa colocado como hijo o puesto como hijo. El diccionario BIN dice que huiotesia significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. En el Nuevo Testamento se refiere a aquellos a quienes Dios, a través del Señor Jesucristo, adopta como sus hijos y los hace herederos de su pacto de salvación. Pero también adoptados en el Nuevo Testamento se refiere
al verdadero Israel, a los descendientes espirituales de Abraham. Vamos a la palabra de Dios, a Romanos, capítulo número 9, versículos 4 al 8. Dice la palabra de Dios, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Quiero que ahora vayamos a Gálatas, capítulo número 6, versículo número 16. Dice la palabra de Dios, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cómo es que la iglesia es el Israel espiritual de Dios? Dice el apóstol Pablo que todos aquellos que se ciñen a esas ordenanzas, que se ciñen a los mandatos de Dios, se convierten en el Israel de Dios. Por lo tanto, nosotros somos el Israel de Dios, nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Hemos sido entonces adoptados en la familia de Dios. Tenemos todo el derecho del hogar divino. Tenemos acceso a la misma presencia del Padre y por eso podemos decir Abba Padre, podemos decir Papito nuestro. Por eso podemos también estar íntimamente con el Señor, podemos relacionarnos perfectamente con Dios, podemos entrar hasta su presencia gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo utiliza esta palabra adoptados o adopción 5 veces en sus escritos. En Romanos capítulo 8 versículo 15 dice el apóstol Pablo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Romanos capítulo 8 versículo 23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 9 versículo 4 lo acabamos de leer, de los cuales son la adopción, el pacto, las promesas. Gálatas capítulo 4 versículo 5 dice el apóstol Pablo, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y en Efesios capítulo 1 versículo 5 habla también de que somos adoptados en Cristo. Ahora bien, vamos a ver que allí en Efesios capítulo 1 versículos 4 al versículo 15 encontramos una serie de promesas para los hijos de Dios. Hay una serie de bendiciones especiales y esas bendiciones tienen que ver mucho con nosotros, con aquellos que somos adoptados en la familia de Dios. Efesios capítulo número 1 versículo 5 dice el apóstol Pablo, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este tan solo es un texto bíblico en donde el apóstol Pablo habla de adopción, habla de adoptados. Como lo dije anteriormente, allí en Efesios capítulo 1 encontramos 4 grandes bendiciones para todos aquellos y aquellas que son adoptados en la familia de Dios. Número 1. El creyente es escogido en Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 4 al versículo 6 nos dice que nosotros somos adoptados en Cristo, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos escogió también para que nosotros fuésemos santos y fuésemos hechos hijos suyos
sin mancha delante del Señor. Esa es la primera bendición. Segunda bendición, Efesios capítulo 1, versículo 7 al 10. El creyente es redimido en Cristo. Y el apóstol Pablo allí nos dice que recibimos redención en la sangre del Señor Jesucristo. Nos dice el apóstol Pablo que somos perdonados en Cristo Jesús. Nos dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo nos da a conocer el misterio de su voluntad. Dios desea que todos sus hijos vuelvan a la casa. No importa el costo, dijo Dios, yo pagaré todo lo que sea necesario con tal que ellos vuelvan a estar nuevamente conmigo. Y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Número 3, el creyente tiene su herencia en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 11 y versículo número 12. Dice el apóstol Pablo que los adoptados tienen herencia en Cristo Jesús, que tenemos herencia para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que somos adoptados en la familia de Dios, tenemos una herencia que es incorruptible, una herencia que no perece, una herencia que no claudica, una herencia que no es de este mundo, una herencia que es en la patria celestial. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 versículo 19 y 20 dijo: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen y en donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el moho destruyen y en donde ladrones no entran y hurtan. Dios desea que nosotros nos hagamos tesoros en el cielo, porque haciendo nuestra inversión en el banco del cielo, esa inversión no perecerá. Esas cosas serán duraderas, esas cosas serán imperecederas. La mejor herencia, la mejor educación que usted le puede dar a sus hijos es una educación para el reino de los cielos. Y número 4, el creyente es sellado en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 14. La palabra sellar en la Biblia tiene un significado muy especial, tiene un simbolismo muy especial. Sellar en la Biblia significa completar una transacción. Cuando usted y yo somos adoptados en la familia de Dios, cuando le entregamos al Señor nuestra vida, cuando decidimos creerle a Él, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando vivimos para Él haciendo su santa y divina voluntad, cuando entramos en una relación estrecha y de pacto con nuestro Dios, cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces entramos a su familia y entonces se nos coloca un sello que dice que esa transacción se hizo de manera completa. Y ese sello se llama el Espíritu Santo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Número 1, la transacción fue completada, Jeremías capítulo 32, versículo 9 y 10. Y número 2, la propiedad fue entregada al nuevo dueño, Jeremías capítulo 32, versículo 11 y versículo 12. Y cuando esto sucede en la vida del creyente, y cuando esto sucede en aquel que ha sido adoptado o adoptada en la familia de Dios, mire lo que sucede ahora. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 19. Dice el Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice allí la palabra de Dios que el Señor sabe quiénes son aquellos que tienen su sello, porque ese sello se llama el Espíritu Santo. Toda persona redimida, toda persona rescatada, toda persona adoptada en la familia de Dios, se le coloca ese sello. Lo bueno e interesante de este sello es que ese sello es un proceso. En el libro Evento de los Últimos Días dice que el sellamiento es un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritual.
Los que están siendo sellados por medio del Espíritu Santo se mantienen firmes para la honra y para la gloria de Dios. Los que están siendo sellados cada día van creciendo en la gracia de Dios. Los que están siendo sellados cada día, el Espíritu Santo viene a sus vidas cada día, impartiendo su gracia, impartiendo sus dones, y cada día crecen de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen del Señor Jesucristo. Efesios capítulo número 4, versículo número 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La persona que está sellada se siente segura porque es propiedad del Señor Jesucristo. Cristo compró con su sangre a esa persona. Cristo compró con su sangre esa propiedad para morada del Espíritu Santo. Entonces, tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos la seguridad de que somos propiedad de nuestro Dios. La pregunta es, ¿de quién es hijo usted? ¿De quién es usted propiedad? Si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, cada día tenemos que reflejar a nuestro Padre. No podemos decir nosotros que somos hijos de Dios y vivir de cualquier manera en este mundo, de cualquier forma. Si somos verdaderamente hijos de Dios, cada día nos pareceremos más y más a nuestro Padre Celestial, porque ¿no es que se parecen los hijos a sus padres? Cuando el apóstol Pablo habla acerca de adopción, tiene como referencia una transacción que se realizaba bajo la ley romana. Toma una figura que tiene que ver con la ley romana. Y es necesario que podamos ver estas características especiales de la ley para que podamos entender también lo que Pablo quería decirnos a través de sus escritos, a través de ese pensamiento o ese significado de la adopción. En la ley romana número 1, el padre adoptivo compraba a su hijo del padre verdadero. Finalizada la compra, el hijo adoptivo quedaba completamente bajo la autoridad de su padre adoptivo. Número 2. Habían beneficios importantes para el muchacho que era adoptado. Número 3. El hijo adoptado obtenía todos los derechos de la nueva familia. Número 4. El padre adoptivo se convertía en su nuevo padre. Número 5. Las deudas del adoptado quedaban completamente canceladas. Las pagaban, ya no le debían nada a nadie. Número 6. Se convertía en heredero de su nuevo padre como si fuera un hijo de sangre. Y número 7. Le esperaba una vida nueva y si tenía una familia propia, sus hijos e hijas entraban a ser parte de la familia que le había adoptado. La pregunta, ¿le gustaría ser adoptado? ¿Le gustaría ser adoptado por nuestro Dios? El sacrificio eterno del Señor Jesucristo nos muestra que Él pagó todo, que hizo todo lo que era necesario para pagar el derecho legal de nuestra adopción. Y si Dios pagó un precio muy alto, entonces es que usted y yo no somos personas comunes y corrientes. Cuando estemos abatidos, cuando estemos entristecidos, si de pronto nosotros nos decepcionamos por nosotros mismos o si nos sentimos deprimidos, miremos a la cruz del Calvario y veamos cuánto fue el precio y miremos cuánto se pagó por usted y por mí. Romanos, capítulo número 8, versículo número 15. Dice la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuánto le costó a Dios? ¿Cuánto le costó a Dios nuestra salvación? Veamos la experiencia del Señor Jesucristo. Marcos,
capítulo número 14, versículo número 36. Dice la palabra de Dios, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Señor Jesucristo dijo, Abba Padre. La palabra Abba Padre es una expresión tierna, una expresión íntima, una expresión profunda. El Señor Jesucristo le está diciendo a su Padre, Papito mío, si fuere posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como lo quieras tú. El Señor Jesucristo, de manera íntima, de manera personal, de manera estrecha, le está clamando a su Padre. Se está refiriendo a su papá de esa manera tan profunda. Y usted y yo también somos especiales para Dios y podemos también relacionarnos de la misma manera como lo hizo el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si usted y yo somos adoptados en la familia de Dios o somos adoptados como hijos de Dios, no tenemos nada que temer porque Dios está con nosotros y Dios se encuentra a nuestro lado siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gálatas capítulo número 4, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. El Señor Jesucristo pagó el precio. Entonces, levantemos nuestras cabezas y demos gloria al Dios que hizo todo por nuestra redención. Y demos gloria al Dios que nos adopta en su familia celestial. No solamente es nuestro Dios, querido amigo y amiga, sino que también es nuestro Padre, sino que también es nuestro compañero, sino que también es nuestro amigo. Gloria a nuestro Dios. Los creyentes se convierten en hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. No por nacer en este mundo, nosotros somos hijos de Dios. Es necesario, querido amigo y amiga, tomar decisiones por el Señor Jesucristo. Las palabras que está refiriendo aquí el evangelista San Juan son muy profundas. Y dése cuenta que está diciendo allí que para poder ser hijos de Dios necesitamos recibirle. Dice que también necesitamos creer y de esa forma nos da la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Cuando vamos a San Juan capítulo 3 encontramos la historia del Señor Jesucristo con Nicodemo. Y el Señor Jesucristo, San Juan capítulo 3 versículo 3, le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo es posible, Señor, que uno pueda volver a nacer? ¿Será que uno debe volver a entrar al vientre de la madre? Y en el versículo 5 de San Juan 3, el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El bautismo es necesario en la vida del creyente. El bautismo es un acto legal en donde delante de muchos testigos, usted y yo decidimos darle la autoridad a Dios sobre nuestra vida. Y es necesario
que nosotros tengamos esa experiencia, que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor Jesús lo registra en su palabra, por medio de la inmersión, por medio del sumergimiento del cuerpo en el agua, para que de esa forma podamos ser bautizados verdaderamente, completamente en el Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Cuando somos hijos de Dios, cuando somos adoptados en la familia de Dios, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero nuestra mirada está en la patria celestial. Caminamos en esta tierra, pero nuestra mirada, nuestro horizonte está en la patria celestial, y vivimos en esta tierra reflejando la imagen de nuestro Padre celestial. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo número 8, versículo número 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Se cancela la deuda de nuestro pecado y nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y la pregunta es, ¿le gustaría recibir esa herencia eterna? Versículo 23. Y no solo ella, hablando de la naturaleza, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice allí el apóstol Pablo que cuando Cristo venga, recibiremos la herencia eterna. No más enfermedad, no más dolor, no más angustia. Ahora se nos dará un cuerpo completamente nuevo, un cuerpo completamente cambiado para la gloria de Dios. ¿Le gustaría entonces tener esa maravillosa herencia? Hay casos de personas que hacen lo que sea por llevarse una herencia. Problemas, pleitos, dificultades, incluso hasta la muerte. Muchas veces se ve cuando estas personas desean llevarse una herencia. ¿Por qué no mejor buscar la herencia que no perece? ¿Por qué no mejor buscar esa herencia que permanece para siempre? Hace unos años trabajé con un compañero y ese compañero trabajaba muy fuerte junto con su esposa. Y decía él que él trabajaba muchísimo, trabajaba fuertemente y ahorraba para poder dejarle a sus dos hijos, a cada uno una casa cuando ellos ya no estuvieran. Y se esforzaba demasiado y fuertemente y trabajaba incluso en la mañana y trabajaba en las horas de la tarde para poder recibir una remuneración más alta y de esa forma cumplir con ese propósito que él se había trazado, el de dejarle a cada uno de sus hijos una casa para cuando ellos ya no estuvieran. Pero ¿no sería mejor que le dejáramos a nuestros hijos? ¿No sería mejor que se le dejaran a los hijos la mejor herencia, que es las bases especiales para el reino de los cielos? ¿No sería mejor que la mejor herencia fuera una preparación completa y cabal para la patria celestial? Porque, querido amigo y amiga, todo lo que hay aquí en esta tierra se va a quedar. Todo lo que hay aquí en esta tierra se va a quemar cuando venga el Señor Jesucristo. Y por eso la mejor herencia para nuestros hijos, la mejor herencia para las personas que se encuentran a nuestro alrededor, es una educación para la eternidad. El reino de los cielos es la mejor herencia. Gloria a nuestro Dios. Efesios capítulo número 2, versículo número 19.
dice el apóstol Pablo: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el apóstol Pablo que entonces ya somos miembros de la familia de Dios. Ahora nos corresponden los privilegios de la protección, nos corresponden los privilegios del sustento de Dios y nos corresponden los privilegios de la confraternidad en la unión de todos los santos. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Somos ahora miembros de la familia de Dios. Somos ahora parte del equipo de Dios que se encargará de anunciarle al mundo las virtudes, las características de aquel Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Apocalipsis, capítulo número 5, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. No solo somos miembros de la familia de Dios, no solamente anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, sino que también somos reyes, sino que también se convierten en reinas, sino que también somos sacerdotes para la gloria de Dios. ¿Le gustaría ser un rey de Dios? ¿Le gustaría ser una reina de Dios? Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo número 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si somos reyes, dice la palabra de Dios, entonces el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, será nuestro Rey. El Señor Jesucristo será el Rey de todos estos reyes, será el Rey de este nuevo reino. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso, querido amigo y amiga, hoy damos alabanza a Dios por su sacrificio eterno. Y también porque gracias a su sacrificio eterno somos adoptados en su familia. Pero, querido amigo y amiga, es necesario creer, es necesario recibirle, es necesario entregarle toda nuestra vida completa, enteramente a Él. Y solamente esto se logra a través del estudio de la palabra de Dios y de una estrecha relación con nuestro Padre Celestial. Por eso mi insistencia en cada tema, o siempre que tengo la oportunidad, que usted saque tiempo para estudiar la Biblia, que usted saque tiempo para tener una relación estrecha con nuestro Dios, porque es de esa manera y de la única manera en que usted y yo podemos ser adoptados en la familia de nuestro Dios. Mi pregunta para usted en esta hora es: ¿le gustaría entonces prepararse para ser parte de la familia de Dios? Si ese es su deseo, amigo y amiga, yo le invito para que hagamos una oración y le digamos a Dios que estamos dispuestos y dispuestas a entregarle nuestra vida a Él, a entregarle todo nuestro ser a Él. Si usted desea, querido amigo y amiga, estudiar la palabra de Dios, si le gustaría que le acompañara en ese proceso para que se prepare para ser bautizado, bautizada y conformar la familia de Dios, escriba ahí por mensaje interno y yo me comunicaré con usted para que pueda iniciar esa preparación especial para entregarle su vida a nuestro Dios. Le invito para que oremos en este momento.
Querido Dios y Padre, gracias te damos por tus bendiciones, gracias por estar con nosotros. Te damos gracias porque el Señor Jesucristo y su sacrificio nos permite ser adoptados en tu familia. Gracias te damos, Padre Celestial, porque el Señor Jesucristo lo pagó todo para que nosotros nos convirtiéramos en hijos tuyos. Gracias te damos, Padre Celestial, por estar con nosotros. Gracias te damos, Padre Celestial, por el estudio de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por considerarnos tus hijos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.